¿Cómo estás? Buenas noches, John. Hola, hola, buenas noches. ¿Cómo me copian, chicos? Natalie, John Sarmiento. ¿Me escuchan? Sí, doctor, lo escuchamos. ¿Cómo estás, John? Buenas noches. Bien, nomás, doctor, pero aquí la calor está jodido en trópico. En todo lado, te digo. No solo. Hoy acá ha estado, pero fatal. Y sigue, y sigue. Allá Aquí me está imagino peor, que está doctor. mucho más, La pero debe verdad, estar unos 40. sales a la calle y no sé, ni 15 minutos ya estás sudando horriblemente. Sí, sí, me imagino que sí. Con seguridad que sí. ¿Cómo, Con doctor? ¿Cuándo los pescados el que me deben? No, pues John, pucha, ¿qué pasa? Ya verá la oportunidad. ¿Cómo estás, Natalie? Buenas noches. Buenas noches, doctor. ¿Cómo estás? ¿Todo bien? ¿Todo bien, doctor? Aquí con calor. Terrible. Hoy ha estado terrible. Hoy hemos debido llegar a los 30 o más. ¿No es cierto? Doctor, se murió Maradona. Sí, acabo de enterarme, chicos. Sorpresivo, ¿no? Porque dijeron que la operación había salido un éxito o había sido un éxito. Sí, creo que le dio un ataque un infarto respiratorio, por ahí estaba viendo. Sí, sí, un paro cardiorrespiratorio. Sí, eso. Bueno, joven, ¿no? Porque Pelé todavía está vivo y es su mayor. Sí, doctor, a sus 60 años murió. Sí, joven. Qué pena. Futbolísticamente, un genio. La vida personal creo que no ha sido muy ordenada. Sí, doctor, pero fuera de eso, era un excelente jugador, ¿no? Claro, por eso, futbolísticamente, excelente. Bien, mientras se van conectando, prácticamente estamos en la penúltima clase. El día sábado viene a ser nuestra última clase y el sábado vamos a delinear todos los parámetros para el examen final. El día de hoy vamos a compartir un tema que tiene que ver ya con la vida real, con la práctica profesional que ustedes ya pronto van a tener. Y tiene que ver con la apertura o comprobación, apertura y protocolización del documento, del testamento más bien, que se hace necesariamente en la vía judicial. Ya, es una competencia exclusiva cuando hablamos de testamentos cerrados especialmente, ¿no? La nueva ley procesal civil o el nuevo código procesal civil, si bien ha introducido algunos matices distintos, pues ha mantenido en más del 90% las reglas o las normas legales que tienen que ver con la forma de comprobar, aperturar y protocolizar un documento o un testamento. A ver, ¿cuántos tenemos en línea? 8, imagino que Abigail, Alfonso, buenas noches, aparece. Daniel, John, Miguel Ángel, Natalie, Sandra también ya se había conectado. Buenas tardes, chicos. Buenas tardes, doctor. Buenas tardes, doctor. ¿Qué tal la Buenas tardes, doctor. calorcita? Fregado, tremendo, doctor. Mucha calor. Terrible está. Terrible y no hay cuando llueva. ¿O ha llovido por ahí, Miguel? No, doctor, hace unos 15 minutos una pequeña llovizna de 2, 3 minutos nomás, doctor. Después el viento se lo llevó, doctor. Eso es lo malo. Yo no sé hasta cuándo va a ventear.
Sí, doctor. En fin, pero ha estado terrible el día de hoy. Pero está con una sensación de lluvia, ¿no? Algo así como un sauna se está sintiendo. Bien, veamos entonces, chicos, cuándo procede acudir a la vía judicial para comprobar, aperturar y ordenar la protocolización de un testamento, vía en la cual, jurisdicción en la cual podría suscitarse también la interposición de alguna causal de anulabilidad del testamento. Hemos visto temas anteriores, caducidad y nulidad de un testamento, ¿cierto? Las causales de nulidad son las mismas en un 99% que las que generan también la ineficacia legal de los contratos. Lógicamente, por carecer de los requisitos o formalidades que exige la norma, por alguna observación en el objeto del testamento, como lo es del contrato, pero con las pequeñas salvedades que vimos en su momento. A ver, procedencia y comprobación, ¿no? Está de más recordar que el momento en que nosotros vayamos a pronunciar el título de esta demanda, si quieren, o de esta solicitud que se va a hacer ante el juzgado público civil de comprobar, aperturar y protocolizar un testamento, está claro que vamos a remitirnos a todos los parámetros legales establecidos en la sucesión testamentaria o sucesión voluntaria, como se llama. Y si nos remitimos a la sucesión testamentaria, no solamente tenemos que remitirnos al testamento, tendremos que remitirnos a todos los institutos jurídicos que tienen que ver con la sucesión testamentaria, como siempre he reiterado. Tendremos que tener en cuenta las reglas de la legítima, tendremos que tener en cuenta las reglas de la institución del heredero, tendremos que tener en cuenta inclusive causales de indignidad, causales de desheredación, si existieran. Tendremos que tener en cuenta la sustitución o cambio de sucesores testamentarios. Tendremos que tener en cuenta el tema del legado, ¿no? Entonces, cuando hablamos de la sucesión testamentaria, lógicamente vamos a ver también el tema de los herederos testamentarios. Veremos si, conforme dice la legítima, si se han respetado las 4/5 partes de la legítima de los herederos forzosos, o en su caso, si hay ascendientes más cónyuge, también si se ha respetado los 2/3, ¿no? Y obviamente tendremos que tener en cuenta la porción de libre disposición que le corresponde al testador. ¿Ok? Con todos esos conocimientos en su momento, ¿no? Vamos a ver cuál es el procedimiento que se va a realizar en la vía judicial. Lógicamente está dentro de los procesos voluntarios ante la existencia de un testamento o un legado en todo caso, ¿no? ¿Cuál es la forma en que se va a aperturar el testamento? ¿Cómo se va a comprobar su existencia? Y posteriormente, ¿cómo se va a ordenar la protocolización de este testamento? Cuando veamos la comprobación, apertura y protocolización de los testamentos, nos vamos a referir con mucha generalidad a los testamentos cerrados. ¿Listo? Por las características que este conlleva para su otorgamiento. Es importante tener en cuenta también que uno de los tópicos a definir va a ser determinar quién o quiénes son las personas que se encuentran legitimadas o habilitadas para solicitar la comprobación, apertura y posterior protocolización del testamento, en los términos o en los parámetros procesales que va a establecer la norma. En palabras más claras, una de las, si no la más importante, pero uno de los tópicos más importantes que debemos nosotros como abogados
analizar y prever es cuál de los herederos o qué persona tiene la legitimación, tiene el derecho y está habilitado para poder iniciar este proceso voluntario en la vía judicial. No se olviden que en el tema del albacea, ¿no? Que no siempre es obligatorio que en cada testamento exista, como ejecutor de la voluntad del testador, puede que en el testamento que sea sometido a la comprobación, apertura y protocolización exista un albacea o varios albaceas, ¿no? Y lógicamente los que nunca van a faltar son los interesados directos, que van a ser los herederos forzosos, ¿cierto? Hay que recordar también algo importantísimo, que para hablar de la posterior a que se compruebe, se aperture y se protocolice el documento, posterior a todo ello, lo que va a ocurrir es ejecutar la distribución o partición de los bienes dejados en el testamento. Es decir, hablemos de la división y partición. Pero también hemos visto que las cargas y las deudas hereditarias, que tienen que ver con las obligaciones o pasivos dejados por el testador o por el causante, previo a la división y partición de herencia, deben ser honradas, deben ser canceladas estos conceptos. ¿Para qué? Para que el resultado final, el resultado neto, pueda establecerse pues con la división y partición, para que ningún heredero esté todavía pendiente de cumplir alguna obligación en la proporción que le corresponde. ¿Listo? Entonces también tenemos que ver el tema del albacea y además el tema de las cargas y deudas hereditarias. Entonces, dicho esto, se establece que quienes tienen la legitimación activa o el derecho para concurrir a este acto voluntario vienen a ser pues los herederos forzosos, ¿cierto? Los descendientes, aquellos que han sido instituidos en el testamento. Lógicamente también tiene que comparecer el albacea, pues es el encargado de poder administrar y ejecutar la manifestación de última voluntad del testador, ¿sí? Pueden ser convocados a la comprobación también del testamento terceras personas que tengan algún interés o acrediten algún interés legítimo en conocer el contenido del testamento. De ahí que el Código de Procedimiento Civil anterior y el Código Procesal Civil, en el tema de legitimación, ¿ya? De legitimación, establecen pues que cualquier heredero forzoso, albacea o cualquier otra persona interesada en la comprobación, apertura y protocolización del testamento pueden recurrir, pueden acudir ante la autoridad judicial competente acompañando el testamento, ¿cierto? Va a depender mucho que al momento de presentar el testamento cerrado, el testador lo haga ante notario, lo deje en la notaría, le entregue a algún testigo vecino o finalmente encargue él inclusive al designado albacea que guarde ese testamento hasta el día en que se abra la apertura a sucesión, acontecimiento que va a acaecer con el fallecimiento del testador, ¿cierto? Entonces, la persona que estuviera dentro de la categoría de los que están legitimados para poder activar este procedimiento, se dirigirá ante la autoridad judicial, lógicamente acompañando el testamento que se ha puesto en su custodia o en su resguardo, acompañará el certificado de defunción del o la testadora y otros documentos adicionales o accesorios que correspondan para darle certidumbre a la solicitud voluntaria, al procedimiento voluntario que va a acontecer, ¿no? De cumplirse con todas las formalidades y el juez no observar en ninguna otra y ni decretar algún con carácter previo pueda presentarse alguna documentación adicional, lo que el juez va a disponer es admitir, podríamos decir, la solicitud o la demanda, ¿ya? Va a disponer la admisión de la solicitud de comprobación, apertura y protocolización del testamento en la vía voluntaria judicial, señalando en la etapa que corresponda el señalamiento de una audiencia.
Una audiencia que se va a ventilar en una primera instancia y que precisamente tiene como finalidad la comprobación. ¿A qué se refiere? La audiencia señalada para la comprobación de un testamento es precisamente para verificar, para examinar la concurrencia de todos los requisitos y formalidades del testamento. ¿Se acuerdan cómo se hace la otorgación de un testamento cerrado? Por eso es que dice que esta primera etapa, esta primera audiencia de comprobación de la manifestación de última voluntad del testador, que es el testamento, va a servir para verificar, para examinar que los requisitos y las formalidades han sido cumplidas. Esta verificación se va a realizar desde la tapa, ¿ya? Del sobre, del libro, de donde se haya dejado el testamento. Se va a verificar la intervención de los testigos y además el acta elaborada por el notario, la participación que el notario haya tenido, porque no olvidemos que cuando se entrega un testamento cerrado al notario de fe pública, este labra un acta y en la tapa del sobre, se podría decir así, o de la cubierta en la que se va a guardar el testamento, fuera de las firmas de los testigos vecinos y del propio testador, ¿cierto? Se va a también labrar un pequeño acta por parte del notario para su posterior firma. Entonces, lo que se prevé realizar en esta primera etapa es precisamente comprobar, verificar, cerciorarse de que todas las formalidades y los requisitos han podido presentarse de manera ordenada, de manera adecuada, y el notario haya procedido a verificar todos estos aspectos. ¿Listo? Con ello, habíamos dicho que el juez o la autoridad judicial va a señalar día y hora de audiencia, actuado procesal al cual va a emplazar al notario de fe pública que intervino en el otorgamiento del testamento cerrado. Va a citar a los respectivos testigos, va a citar a la persona en cuyo poder se hubiera depositado el pliego testamentario, es decir, el testamento, con seguridad que podría ser el albacea. Y va a convocar a todas estas personas o sujetos para precisamente determinar y comprobar, por un lado, el cumplimiento de los requisitos y formalidades, y por otro lado, ¿no?, el reconocimiento de la firma de los testigos. ¿Ya? Va a verificar, por eso es importante la presencia de los testigos, si todas las características, firmas, nombres corresponden precisamente a los testigos, a quienes al momento de otorgarse el poder, el testamento, se hayan cumplido con las formalidades que la ley establece. ¿Listo? Estos testigos, cuando les toque a estos verificar sus firmas, sus nombres, y cualquier seña, símbolo que hayan podido establecer en la cubierta del testamento, no sé si en el sobre o donde se deje, va a ser importante porque estos testigos deben verificar y acreditar que sí es su firma, ¿ya? Que sí es su firma. Entonces, verificadas que las formalidades han sido cumplidas, ¿no?, de manera directa, se va a establecer y se va a proceder a verificar si el pliego, el sobre o la cubierta en la que se encuentra presuntamente el testamento contiene precisamente la manifestación de última voluntad del testador. Si verdaderamente ese sobre, esa cubierta, como quieran llamarle, ¿no?, es el testamento que se está alegando para su comprobación y apertura. Debemos tomar en cuenta que así como en los actos en la vía notarial, el notario verifica que no exista en la documentación que se presenta a su consideración ninguna raspadura, ninguna enmienda, ningún borrón, ya ninguna
alteración o violación en los asientos de cierre o los asientos o finalmente los sellos. Ya, el juez va a verificar todo aquello. De cerciorarse de que todo está bien, ¿sí? De que todo está bien. Inclusive el juez le va a exigir al notario que se respete la unidad de acto. Es decir, que todos, testigos, notario, albacea, herederos y todo lo demás, se encuentren en un solo lugar y en un solo acto, a efectos de reconocer la cubierta, el sobre o el envase donde se encuentra el testamento. ¿Ya? Es importantísimo esa primera audiencia. A esa primera audiencia se la denomina la audiencia de la comprobación, que es la comprobación del testamento. Un aspecto importante que tenemos también que tener en cuenta es el papel, el rol o la situación en la que va a jugar el testador. ¿Sí? El juez va a, de existir testador, lógicamente, el juez va a verificar por todos los medios posibles la capacidad jurídica del testador o del albacea. ¿Ya? Va a verificar la capacidad jurídica del albacea. ¿Por qué? Porque el notario ya se ha encargado de verificar en su momento tanto la capacidad jurídica del testador, ¿no? A momento de que éste va y le entrega el testamento cerrado, va a verificar en cuál es el índice, grado de plenitud de sus facultades mentales y va a verificar que de manera coherente ha manifestado que la cubierta o el sobre contiene su testamento. Entonces, el juez, como se va a someter a un proceso voluntario judicial de comprobación, apertura y protocolización de un testamento, también el juez debe verificar aquellos aspectos que en su momento el notario verificó, especialmente de los testigos. De esta forma, se va a cumplir con las formalidades de la primera audiencia, en la que las partes, ¿sí?, y también los testigos van a mencionar o declarar, por ejemplo, los testigos dirán, sí, nos consta, hemos estado el día que el señor fulano de tal ha formulado su testamento. Le dirán seguramente que, por otro lado, señor juez, las manifestaciones que contiene el testamento son las decisiones voluntarias que en su momento el testador tomó y que en su momento nosotros dimos fe de lo que se estaba haciendo, ¿ya? Entonces, eso es lo que manifiestan los testigos. Se verifica su firma, como les dije, se verifica su nombre completo y todo lo demás, ¿ya? Cumplidas esas formalidades, chicos, cumplidas esas formalidades, el juez va a ordenar la apertura y la lectura del testamento. ¿Ya? Va a ordenar. Muy bien. Se han cumplido las formalidades, ha habido capacidad, es su letra, es su firma y todo lo demás. Por tanto, la primera parte, digamos, del proceso se encuentra vencida. Posteriormente, cumplidas que se han tenido o se han presentado las formalidades, ¿ya? Viene una segunda etapa en esa vía voluntaria judicial que tiene que ver con la apertura del testamento, ¿no? Ya se ha comprobado, en la fase de comprobación es lo que acabamos de mencionar. Ya se ha comprobado que se han cumplido con las formalidades, se han aclarado algunas cosas, por tanto, continuemos con la segunda etapa. La segunda etapa es la apertura del pliego y posterior lectura del testamento. ¿Ya? Entonces, para ello, el juez señalará un día y hora de audiencia. En primera instancia,
lo va a hacer simplemente con las partes. ¿Para qué? Para poder conocer si, habiendo pasado la primera etapa de comprobación, a la fecha de inauguración de la segunda audiencia existiría algún reclamo, algún incidente que es poco probable que prospere. Primero, porque los plazos han vencido, y segundo, por la materia, ¿ya? Por la materia, porque se estila que quien ha fallecido y tiene hijos o herederos, lo común es que los herederos puedan y deban asumir la titularidad de los bienes. Sin embargo, hagamos de cuenta que no existe ninguna observación de manera directa. La autoridad judicial, es decir, el juez, rubricará cada una de las hojas del testamento, ahí dice fojas, además de la cubierta o el sobre. Cumplida esta solemnidad, porque es todo un procedimiento ordenado, cumplida esta formalidad, ¿no? La autoridad judicial debe necesariamente pronunciar o dictar una resolución en la que ordene la protocolización y demás actuados que deba realizarse con ese testamento. ¿Sí? Esas son las etapas que van aconteciendo en la comprobación y apertura. De pronto, en muchos casos, se ha confundido el establecer el orden incluso de las palabras. Uno que otro osadito por ahí, ¿no?, ha determinado que, ¿cómo se llama?, que alguno de los testigos no va a poder comparecer, digamos. Buscan alguna manera de polemizar el tema cuando suponen que las decisiones tomadas por el testador no son lo más ecuánimes posibles, ¿no? Cuando presumen, seguro que le ha dejado más bienes al menor, seguro que le ha hecho esto, era su consentido, siempre, o sea, esas cosas ocurren en la vida real, ¿ya? Y al contar con un testamento cerrado, el mismo que ha sido entregado por el mismo testador ante el notario de fe pública, quien le ha puesto, ha labrado la carátula, ha labrado un acta en la que se ha firmado por parte de los herederos forzosos. Entonces esa documentación corresponde ser presentada en su momento, porque por lo general cuando se da esta clase de situaciones de la existencia de otros coherederos, lo que hacen es averiguar si hay testamento o no hay testamento. Porque saben bien que si hay testamento, van a tener que escuchar la voluntad última del testador. Pero si no hay testamento, saben que se van a sujetar a las reglas de una sucesión legal, ¿cierto? Y de eso hay muchos. No les voy a hablar de porcentajes ni números, pero en esos casos hay muchos, ¿ya? Asumamos entonces que en la fase de comprobación todo está bien. Estamos en la fase de apertura. Se ha comprobado todo, se ha revisado el procedimiento y está todo ok. Al no existir ninguna observación por parte de la autoridad judicial, esta va a rubricar cada una de las hojas del testamento, ¿ya? Y a la autoridad judicial. Además de rubricar cada una de las hojas del testamento, ¿no?, también va a verificar la cubierta o el sobre. Cuando esta formalidad se cumpla y el testamento ha sido rubricado por el juez, este juez debe pasar a pronunciar o dictar resolución. No vamos a decir sentencia, porque es un proceso unilateral, ¿cierto? Solo las partes interesadas están haciendo la minuta para que el notario lo protocolice y lo pase a derechos reales para que esto se pueda registrar, tratándose de bienes inmuebles, ¿no? Bien, entonces, la obligación que tiene la autoridad judicial de dictar o emitir una resolución que ordene que ese testamento sea protocolizado en la notaría de fe pública. Ahora, lo que suele suceder
no vamos a decir comúnmente, pero alguna vez sí, lo que suele suceder es qué ocurre cuando uno o más testigos vecinos hubieran fallecido. ¿Qué puede ocurrir? Y si no hubieran fallecido, estuvieran en ese momento ausentes, difícil de contar con su presencia, o finalmente hayan enfermado y se haya generado algún estado de invalidez que definitivamente los imposibilite de comparecer a la audiencia o a la oficina del notario. ¿Ya? En este caso, ustedes saben bien que el Código Civil establece una salvedad cuando no se puede contar con 5 testigos vecinos, mínimamente dice 3. Y en el peor de los casos de esos 3, 2 deben ser oidores del testamento, les debe constar que lo ha guardado en un sobre, les tiene que constar que han firmado como testigos instrumentales y que además también el solicitante lo ha hecho, ¿no? Otro aspecto que se presenta como en las audiencias en materia penal que he visto alguna vez, se señala la audiencia, llega el día y la hora, convocan del juzgado y resulta que el fiscal no ha ido a la audiencia. ¿Qué ocurre cuando un fiscal no asiste a la audiencia en materia penal? Se lleva adelante en su rebeldía, se suspende. ¿Qué ocurre? ¿Qué creen? Se suspende, doctor. ¿Se? Suspende. Ya, se suspende. Perfecto. Lo mismo va a ocurrir en un proceso voluntario en la vía judicial de comprobación, apertura y protocolización de un testamento. Ante la no presencia, ante la ausencia del notario designado, del notario donde se ha entregado el testamento y el notario que ha labrado las actas, si este se hallare ausente, es decir, no está, por ahí fue a la ciudad, por ahí va a volver o no va a volver, inviabiliza que se proceda a la apertura del testamento. Lo que el juez debe hacer, bajo las reglas del actual Código Procesal Civil, es suspender la audiencia de apertura del testamento y señalar una nueva. ¿Ya? Una nueva. Sin embargo, el juez, de generarse alguna duda en la demanda, digamos en la presentación de la demanda o solicitud voluntaria, ¿ya? El juez puede iniciar los primeros actuados para someterlos a una autoridad disciplinaria, ¿ya? ¿Por qué? Porque los notarios son una especie de funcionarios fedatarios y están regidos por la ley del notariado, supervisados y controlados por la delegación departamental del notariado. Entonces, esta institución, ante la no concurrencia del notario a la audiencia de comprobación y apertura sobre todo del testamento, pues puede procesarlo disciplinariamente. Sin embargo, como no se puede llevar a cabo la audiencia, el juez va a tener que suspender la audiencia y volverla a señalar. ¿Ya? Ese es el lado, como de pronto volvemos a entrenar, ¿no ve? Pucha, pero si esto pasó y el notario ahora no está, ¿qué le podríamos decir al juez? ¿Continúe nomás con la apertura del testamento? No puede ser. El notario, así como los testigos, tiene la obligación de verificar si el sobre que se va a abrir cuenta con todas las medidas de seguridad que en su momento de la otorgación le pusieron. ¿Ya? Le pusieron fuera de las firmas de los testigos, la rúbrica, fuera de todo ello. Hay que verificar si el sobre verdaderamente estaba bien sellado, bien pegado, si era algún envase o paquete especial, lo propio, si era bastante garantizado, cosa de que lo único que tenía que hacer la persona a la que se le entregó el testamento era cuidarla, protegerla, para que llegado el momento pueda ser presentado ante un juez conforme estamos viendo. ¿Listo? Bien. ¿Qué ocurre con el testamento abierto? Si por lo general la comprobación, apertura y protocolización viene con los testamentos cerrados, ¿no? La norma civil dispone que el testamento
abierto, otorgado ante notario y testigos, que hubiera sido protocolizado, ojo, esa es la diferencia con el cerrado. Cuando es un testamento abierto, el testador a viva voz manifiesta qué es lo que contiene su testamento. Y una vez que está todo ok, ¿sí? Se le pide al notario de fe pública que proceda a protocolizar ese testamento. Por tanto, de ser así, no es necesario, hablando del testamento abierto, no es necesario iniciar un proceso voluntario de comprobación, apertura y protocolización de un testamento. ¿Por qué? Porque ese testamento abierto ya ha pasado por una primera protocolización por parte del notario. ¿Ya? La comprobación y protocolización del testamento abierto otorgado ante testigos solamente, ojo, sin la presencia del notario, otorgado ante testigos solamente, se practicará en una audiencia con el reconocimiento de sus firmas y la declaración de que el contenido intelectual del testamento es el mismo que hubieran oído dictar a la o el testador en el momento en que éste fue elaborado. Por eso se llama testamento abierto, ¿cierto? Y esa es la única excepción en la que también puede ser presentado por uno de los interesados o uno de los herederos. Bien, a ver chicos, ¿alguna pregunta hasta aquí? Estamos llegando al final de la primera sesión. Si tienen alguna pregunta para que les absuelva en la segunda o directamente en la segunda sesión. No, doctor. Está bien, ¿cierto? El procedimiento fácil. Primer paso, determinar quiénes están legitimados para poder invocar ante la autoridad judicial en la vía voluntaria la comprobación, apertura y protocolización. Segundo paso, la presentación de la solicitud o la demanda, llamémosle así. Tercer paso, el juez ordena la citación de todos los que participaron. Cuarto paso, se comprueba, ahí está la fase de comprobación, si todos los requisitos y formalidades para ese acto, para ese proceso voluntario en la vía judicial han sido cumplidos. Cumplidos que han sido todos los pasos, entramos a la otra fase que es la apertura del sobre, lacrado, de la cubierta, como quiera. ¿Cierto? Entonces, una vez que se ha aperturado el sobre y se ha dado lectura al testamento, los testigos deben acreditar que sí, es la manifestación de última voluntad que hizo en su momento el testador. Y el juez le va a ordenar al notario que protocolice ese testamento. ¿Cierto? Así de fácil. Bien, entonces voy a proceder en este acápite a suspender, a terminar la grabación de la primera, ¿no? A suspender, y en unos 4 o 5 segundos les vuelvo a pasar el link, ¿ok? ¿Está bien, doctor. chicos? Está bien, doctor. Están muy callados.